Muy buenas noches. Mi nombre es Jorge y aquí les voy a presentar nuevamente eh, un segundo problema que tiene que ver con la estática. Aquí les muestro un sistema mecánico en el cual hay dos cuerdas atadas a una misma que está completamente vertical, sujetando una masa conocida y nos dan los ángulos a los cuales esas cuerdas están atadas a un techo y nos dicen que la masa de dicho objeto que cuelga es conocida. Para ello nos permiten conocer dichos ángulos a los cuales esas tensiones, esas cuerdas están sujetadas del techo y nos preguntan que si cuál será la magnitud de las tensiones T1 y T2 como se muestra en el diagrama, sabiendo que el sistema esté estático. Recordemos que el hecho de que el sistema esté estático significa que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el sistema es igual a cero. Para ello es importante que ustedes tracen en su diagrama cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre el mismo. En este caso, la fuerza tensión 1, la fuerza tensión 2 y el peso del objeto, que podemos colocar nuestro sistema coordenado justamente en el nudo donde ellas se sujetan. Ahora, una vez teniendo esto, lo que necesitaríamos es escribir dichas tensiones y todas las fuerzas en términos de componentes, para así simplemente hacer una suma de vectores y obtener las relaciones que nos permitan calcular dichas magnitudes de las tensiones. Ahora, es importante que utilicemos un poco de lo que sabemos de trigonometría para identificar que este ángulo θ1 es igual a este θ1 que está aquí, se le llama relaciones de eh, alternos internos, y de la misma manera con este θ2 por las identidades de alternos internos. O una manera más conveniente, si no nos gusta estar recordando como en este momento, yo a veces no recuerdo la terminología que se utiliza, simplemente utilizando un poquito de trigonometría básica y de trazados de líneas completamente verticales y horizontales, podemos identificar perfectamente que este θ1 es a este θ1 de aquí y este ángulo θ2 es a este ángulo θ2 de aquí. Una vez teniendo eso, ya es más conveniente poder conocer cuáles son las componentes de dichos vectores T1 y T2 en términos de sus componentes. Podemos escribir nuestro diagrama de cuerpo libre de esta manera, donde identifiquemos solamente los vectores y descartemos todo lo demás que es irrelevante para el cálculo, teniendo los vectores, teniendo los ángulos a los cuales se encuentran, pero claramente cuando uno quiere encontrar cuáles son las componentes de la tensión 1 y por ejemplo, del peso del objeto, claramente así como está, pues no estamos acostumbrados a medir el ángulo, por ejemplo, con esta tensión 2 respecto al eje de las X. A partir de este eje hacia en contra de las manecillas del reloj, es como nosotros comenzamos a medir los ángulos, como se los muestro aquí. Fíjese, lo que acabo de notar es un llamado ángulo gamma y un ángulo gamma omega, donde gamma es el ángulo de 180 grados menos el θ1 y el ángulo omega es el ángulo de 270 grados. Teniendo en cuenta esto, ya podemos escribir nuestros vectores en términos de componentes utilizando simplemente las relaciones de trigonometría de toda la vida, donde la tensión 1 se va a escribir de esta manera en términos de seno y coseno del ángulo gamma, la tensión 2 en términos del ángulo θ2, bueno, la fuerza del peso en términos del coseno de omega. Y ya podemos en este caso utilizar nuestra relación o aplicar nuestra condición de equilibrio, donde decimos que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre el sistema es igual a cero, o en otras palabras, que el sistema está estático. Entonces, T1 más T2 más el peso es igual a cero vectorial. De esta manera simplemente escribimos nuestra suma de vectores en las cuales tenemos que sumar las componentes, componente a componente, y nos queda
estas relaciones que aparecen en la ecuación número 19. Para simplificar el problema y no arrastrar términos irrelevantes, recordemos que el coseno de omega, o sea, el coseno de 270 grados, es igual a 0, y el seno de 270 grados, o sea, el seno de omega, es igual a -1. Entonces nos queda nuestra relación vectorial de esta manera, en la cual podemos identificar tenemos una relación vectorial, y una relación vectorial significa en qué sentido dos vectores son iguales, en el sentido de que componente a componente sus componentes son iguales, quedándonos estas dos relaciones escalares. Ya esta es un sistema de ecuaciones donde perfectamente conocemos el ángulo omega, el ángulo gamma, el ángulo teta 2, conocemos la masa y la gravedad del objeto. Y fíjense que tenemos un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son T1 y T2. Para ello simplemente tenemos que resolver un sistema de ecuaciones 2×2 para poder encontrar dichas magnitudes de los tensores de las tensiones. Resolver este sistema, tomamos la primera ecuación y comenzamos a despejar T1, quedándonos de esa manera. Posteriormente, sustituyendo este resultado en la otra ecuación, donde aparece T1, lo vamos a sustituir por el valor ya calculado, quedándonos esta relación, y simplemente haciendo álgebra para despejar T2, podemos obtener que T2 nos queda de esta manera. Finalmente, solamente nos hace falta reescribir el valor de la T1 en términos de las magnitudes o variables conocidas. En este caso, en términos de los ángulos conocidos y del peso del objeto y la gravedad. Nos quedan estas dos relaciones finales. Ya simplemente lo que hice aquí al final fue que reescribí gamma como lo que vale, 180 menos teta 1. Y ya nos quedan nuestras dos valores que nos pedían calcular. Aquí termina el ejercicio. Si hay problemas en cómo se calcularon algunos de los resultados, me lo pueden hacer saber en el transcurso de la clase y yo quedo atento a sus preguntas.